Iniciemos el día de hoy. El día de hoy vamos a concluir con nuestra primera parte de nuestro manual. Y para esto vamos a ir a la última parte. También hoy veremos lo que veremos en la segunda lección, en el segundo bloque, acerca de la Biblia, el panorama de la Biblia. Hoy terminaremos, pero hoy también veremos cómo conocer la Biblia. Y vamos a ver, a entender y hacer unas prácticas de cómo meditar en ella. Y eso lo veremos. Bueno, vamos a la última parte de nuestro manual anterior, a la lección 1. Y ya en el último comentario que hay en este manual, vamos a leerlo y vamos a meditar en él para dar término a esta lectura y también dar término a esta lección, que es un panorama general de la Biblia. Entonces, vamos a abrir nuestra palabra en Efesios 6:4. Dice Efesios 6:4. Vamos a leer la palabra de Dios, y la cual dice de la siguiente manera. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y lo importante es la parte B, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando se trata de una vida piadosa y un servicio para crecer, es necesario que nosotros tengamos vidas de disciplina y amonestación del Señor. Y la única fuente genuina donde proviene esto, la disciplina y la amonestación, es a través de las Escrituras. Es por eso tal la importancia de estas, como dice, como leíamos en 2 Timoteo 3, segunda carta a Timoteo 3:16, muy conocida, dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos también meditar en Efesios, en la parte B, para que cada uno de los cristianos seamos criados en disciplina y amonestación. ¿Ok? Estamos hablando de palabras: disciplina, amonestación, enseñanza, redarguir, corregir, instruir en justicia. Todas esas palabras que al hombre o a las personas no salen naturalmente no es su naturaleza hacerlas por naturaleza, no. Entonces, algunos de nosotros pasamos una época de nuestra vida que no queríamos ir a ser instruidos en una escuela o cosas así. Entonces, pero la palabra de Dios, el ser expuestos a la palabra de Dios, debemos pensar en esto, que nosotros como cristianos debemos tener vidas piadosas para un servicio santo. ¿Hacia quién? Hacia los demás, mis hermanos. Entonces las Escrituras nos instruyen en disciplina, en amonestación, enseñanza, en redarguirnos o a otros hermanos, para corregir, incluso para instruirnos en toda justicia. Estamos leyendo la última parte de nuestro estudio, de la lección 1. Y dice, la Escritura, es inspirada por Dios. Entonces, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Veíamos en nuestra lección anterior que Dios utilizó a hombres. La Biblia está escrita aproximadamente por 40 escritores diferentes, en diferentes épocas, y aún así tiene una maravillosa armonía entre ella y no se contradice. ¡Oh, qué glorioso! Aunque es lo que siempre querrá Satanás, atacar la palabra de Dios, también tratarla de torcerla.
Entonces dice, la escritura es inspirada por Dios, entonces esta, si es inspirada, ahí tenemos la suficiencia. Dice, la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esta es la suficiencia de las Escrituras. En ellas encontramos todo, todo para vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida que le agrada a Dios, para vivir quieta, reposadamente también en nuestros tiempos. Habrá dificultades, sí, pero nuestra confianza está en las Escrituras, nuestra autoridad es las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda Escritura es inspirada por Dios y ahí dice todo lo que hace ella. ¿En qué encontramos en ella? Hermanos, si usted tiene su Biblia, si usted tiene dónde anotar, ahí ese versículo es esencial para nosotros decir que la Escritura es suficiente. Vuelvo a repetir, segunda de Timoteo 3:16. Es un versículo esencial que nosotros debemos entender, que nosotros debemos meditar, aprendernos de memoria. ¿Por qué? Porque aquí nos indica que la Escritura es suficiente. Estamos hablando de la doctrina de la suficiencia de la Escritura. Esto quiere decir que necesitamos un libro adicional a la Biblia para conocer a Dios. Hermanos, es pregunta. ¿Necesitamos otro libro adicional a la Biblia para conocer a Dios? ¿Necesitamos otro libro para saber cómo vivir, cómo corregir, cómo disciplinar a nuestra familia, disciplinar a nuestros hijos? ¿Necesitamos otro libro aparte de la Biblia? ¿Hay otros libros? Sí hay, hermanos, hay otros libros. De hecho, hay libros sanos. Pero lo que estamos viendo aquí es que ¿de dónde proviene esa sabiduría? De la Biblia. La autoridad siempre estará en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir. Segunda de Timoteo 3:16 nos habla de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué necesitas, mis hermanos? ¿Qué necesitas tú, hermano? Leer la palabra de Dios. ¿Qué necesitas? Meditar la palabra de Dios. ¿Qué necesitas, hermano? Aprenderte la palabra de Dios. ¿Qué necesitas? Memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. No es la Biblia más otra cosa más. Amén. La suficiencia la encontramos en ella. La Biblia es un completo conjunto de la verdad divina necesaria para vivir como nuestro Padre que está en los cielos desea que nosotros vivamos. ¿Dónde vamos a encontrar el deseo de Dios para el hombre como viva? En las Escrituras. En otro libro no, sino en las Escrituras. Es suficiente, es suficiente. Amén. Entonces la Biblia, la sabiduría de Dios, la orientación para el cumplimiento de todo lo que Él nos manda a creer, pensar, decir y hacer se encuentra en la que, en la inerrante, que no tiene error. Inerrante, hermanos. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene error. La Escritura no tiene error. Qué glorioso. Estamos ante un libro también histórico. ¿Un libro qué? Histórico. Si vamos a la historia de Roma, de Grecia, darán también evidencias de la vida de Cristo. Estamos ante un libro también histórico y que no se contradice entre él. 40 escritores diferentes, escrita aproximadamente entre 1500, 1600 años y mantiene su armonía y no tiene error. Quiere decir que la Biblia cuando no tiene error es inerrante, hermanos. Segundo, la Escritura es
autoritativa. ¿Qué es la Escritura? Autoritativa. ¿De dónde proviene nuestra autoridad? De la Escritura. Habrá muchos métodos afuera que podrán cambiar ciertas conductas de los hombres, pero su naturaleza no es cambiada. Como dice Salmo 19:7, en la clase pasada lo vimos, algo que tiene la Escritura, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte él. Qué hermoso el recurso que tenemos para que el alma de una persona sea convertida es la Escritura. Es autoritativa. Entonces la Biblia es inerrante, es autoritativa. ¿Qué quiere decir autoritativa? Que nuestra autoridad, ¿de dónde proviene, mis hermanos? De la palabra de Dios. Cuando venga alguien y te dé un consejo, puede ser un consejo muy bueno y muy práctico, pero jamás utilizó la Escritura. ¿Podemos confiar en este consejo? Si tú eres un verdadero cristiano, tienes que dudar. ¿Dónde está la Escritura? ¿Dónde dejamos la Escritura? Porque la Escritura es mi autoridad. Si tú crees que la autoridad es la Escritura, debes pensar de esa manera. Cuando tú vayas incluso también también a exhortar a un hermano, a aconsejar a un hermano, ¿qué tiene que estar en tu pensamiento? La Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? De repente, Espíritu Santo, guíame, dame las palabras y tú piensas que va a haber, que traigan a tu memoria la Escritura. Esa es la autoridad. ¿Sí, hermanos? Entonces hemos visto dos, la Biblia es inerrante, es autoritativa, es la autoridad de nuestra iglesia, más que una persona, que una jerarquía. No, aquí lo que nos rige es la autoridad de la palabra de Dios. Es exhaustiva y completa. Exhaustiva y completa. En ella hallamos toda sabiduría. No deja nada en lo que se refiere a la vida de piedad, al Evangelio, no deja nada encubierto, sino es exhaustiva, es completa. Entonces, no hace falta decir que es imposible de creer y entender y seguir lo que usted ni siquiera sabe. Sería completamente inútil, así como los insensatos esperan vivir una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Muchos quieren agradar a Dios, muchos quieren tener vidas espirituales, pero no les gusta acercarse a la Escritura. Quieren que les diga el hombre, o quieren que les diga a veces una autoridad, que no estoy diciendo que estoy en contra de mal. A través de la Escritura la gente es expuesta ante la verdad, es confrontada, pero también la necesidad del congregante es estar inquiriendo, meditando, leyéndola, día tras día, hermanos. Porque ¿cómo queremos ser espirituales si aquí lo tenemos todo en la Biblia? No es como un acto de magia, sino tenemos que refugiarnos, ¿en dónde? En la Escritura. Entonces, los cristianos que no han sido bíblicamente enseñados, especialmente los que asisten a iglesias que no enseñan bíblicamente, son presa fácil de maestros falsos. Entonces, lo vuelvo a repetir, los cristianos que no han sido enseñados bíblicamente, incluso los que asisten a iglesias que no enseñan bíblicamente, estos cristianos son presa ¿de qué? De maestros falsos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, para hablar un poco acerca de esto. Entonces tú, hermano, si tú crees que la Escritura es suficiente, es inerrante, es autoritativa, es exhaustiva y completa, hermanos, tu enseñanza tiene que estar basada en este fundamento. Amén. Dice 2 de Timoteo 4,
Voy a leer desde el versículo 1, segunda carta a Timoteo por Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Qué hermoso. Entonces nosotros a través de la palabra de Dios podemos redarguir, reprender. Ahí puedes reprender si es una amonestación a alguien que quizás esté en pecado. Exhortar también abarca la parte de abrazarlo, de animarlo con la palabra de amor, no simplemente señalar, sino tener amor por ellos. En la disciplina tiene que estar incluido el amor, hermanos, si no, no es disciplina. Lo vuelvo a repetir, la disciplina, para que sea disciplina, tiene que ser disciplina, pero también tiene que estar fundada en el amor. Entonces, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto quiere decir que tú tienes que ser instruido, que tienes que tener una enseñanza. Prácticamente nuestros tiempos son difíciles y la iglesia, hay tiempos difíciles que dicen, no importa la doctrina. A ver, la doctrina divide, hermanos. La palabra, el consejo de Dios, la verdad de Dios es uno. Es uno, hay muchas aplicaciones, sí, pero la interpretación, pero lo que Dios quiso decir en ese tiempo es uno, lo quiso decir. Por eso es importante leer el contexto del versículo y comprenderlo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ¿por qué toqué este punto? Porque muchas iglesias quieren dejar a un lado la doctrina. Muchas iglesias quieren dejar al lado, ¿qué? La doctrina, la enseñanza. ¿Qué decía Hechos 2 de los que se convertían, de los primeros cristianos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Perseveraban en su enseñanza, estaban instruidos. En nuestra segunda bloque, en nuestra segunda lección, vamos a meditar un poco esto. Amén. Dice el 3, segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Se apartarán de la apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Aquí nos estamos viendo cristianos que no son instruidos bíblicamente. Lo que estamos viendo aquí es un cuadro, una imagen de cristianos que hicieron más caso a lo que dice un hombre, a las fábulas, a la buena elocuencia de un hombre, al buen sentido, al buen humor. Hicieron más caso a eso que a lo que dice la Escritura, y por causa de ellos no siguieron en la sana doctrina. Es un peligro, hermanos, es un peligro. Lo vuelvo a repetir, ahí en su manual estoy leyendo la parte del comentario, casi abajo, ya terminando el comentario, dice: los cristianos que no han sido bíblicamente enseñados, especialmente los que asisten a iglesias que no enseñan bíblicamente, son presa fácil de los falsos maestros. Son presa fácil de los... Ahí está en tu manual. Son presa fácil. Si no meditas en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo, serás presa fácil, hermano. Sin lugar a dudas, serás presa fácil. Creerás lo que dicen ellos y nunca compararás con lo que dice la verdad de las Escrituras. Entonces, como dice la palabra de Dios, ellos son como niños sacudidos y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina que no es la bíblica, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esto está en Efesios 4:14. Entonces, a través de la mayor parte de la historia de redención,
que la encontramos en la Escritura, Dios pudo haber dicho, lo que Él dijo en tiempos de Oseas. Fíjense, es un versículo muy nombrado, Oseas 4:6, ahí lo está en su manual, está escrito también, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El pueblo de Dios fue destruido por causa de la falta de el conocimiento. Así. Y esto es aplicable y podría ser aplicable a nuestros tiempos. Podrías ser destruido, podrías caer, podrías desviarte por la falta de ¿qué? Del conocimiento. ¿De dónde proviene todo el conocimiento, sabiduría? Sino a través de la Escritura. Hermanos, es por esta razón, al igual que la mayor razón de honra al Señor, que el estudio regular, sistemático, ¿qué quiere decir sistemático? En orden, sistemático significa ¿qué? En orden, cronológico, en orden, cronológico, con métodos de estudio, que los vamos a ver ya en la siguiente lección. Entonces, nosotros debemos tener un estudio regular, sistemático y profundo en la doctrina, en la palabra de Dios. Y esto es necesario para el pueblo de Dios. Si tú vienes a la iglesia y crees, hiciste una profesión de fe y crees que ¿es suficiente, hermano? No es suficiente. Y ese es uno de los errores más grandes y que más hacen daño, creer que por hacer ciertos actos que Dios nos manda, no estamos hablando en contra de, lo único que estamos hablando es que si tu confianza está en ese acto, eso sí estaría mal. Que hiciste una profesión de fe, nosotros creemos en las profesiones de fe, pero si solo crees y tu seguridad está en la profesión de fe y no inquieres, no meditas en la palabra de Dios, no meditas en ella, no es tu autoridad ella, entonces difícilmente eres salvo. Si tú piensas que por ser bautizado tienes la seguridad, entonces tu fe está basada en un hecho del pasado. Y si tú piensas que por simplemente estar asistiendo, hermano, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra obligación es, como dice el Salmo 1. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, esto es la palabra, ley de Jehová, ahí está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso es un verdadero cristiano. Ahora sí, mi hermano, pon atención. ¿Cómo puedes saber si alguien es verdaderamente cristiano? Si persevera en la fe. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo sabes que alguien es verdaderamente salvado? Es aquel que persevera en la fe. Una vez más, ¿cómo sabes que es un verdadero cristiano? Es aquel que persevera en la fe y que no tiene su seguridad en un hecho del pasado. Ya hicimos una pequeña definición, ¿verdad? De alguien que es verdaderamente salvo. La vuelvo a repetir, la voy a decir completa. Alguien que es verdaderamente salvo persevera en la fe y no tiene su seguridad en un hecho que realizó en él pasado. Última vez, quiero que esto les quede claro, mis hermanos. Alguien que es verdaderamente cristiano es aquel que persevera en la fe y no tiene su seguridad en un hecho del pasado. Amén. Le damos gracias a Dios. Con esto terminamos nuestra lección 1. Les pido de favor
que todos los que tengan su manual, al final me los entreguen y los vamos a calificar. Como les había dicho, ese es el 1, y se los voy a regresar. Les pido a favor que pongan su nombre a todos los que tienen ahí. Les acaban de entregar el día de hoy, pero la lección 2, ahorita no quiero la lección 2. Vuelvo a repetirles, estas lecciones son un poco más para que las realicemos también en casa, meditemos en casa y hagamos la tarea en casa, ¿sí? Bueno, esto será el final de este estudio y bueno, vamos a pasar y les pido a favor que ahora sí tomen su manual que les acaban de entregar ahorita, que es la lección número 1, y vamos a meditar en el cómo. Vamos a ver en esta lección también muchas herramientas para crecer en la palabra de Dios. Amén, muchas herramientas que quizás nosotros no las concebíamos y no las teníamos, hermano. Entonces el título de esta lección 2 dice, ¿cómo conocer qué? La Biblia. Entonces, presta mucha atención. Vamos a ver un poco más de cosas prácticas. Vamos a entrar a prácticas, más que a cosas doctrinales. Vamos a ver cosas prácticas. Como dice, y lo tenemos en la pantalla, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 16. Les pido de favor que vayamos a 2 de Timoteo 2, 15 16, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una vez más, lo leemos una vez más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto es importante. Que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice, ¿cómo dice? Que maneja bien la palabra de verdad. ¿Cuál es tu obligación y mi obligación, mi hermano? Presentarnos a Dios como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino que seamos aprobados. Entonces, y esto lo produce el usar correctamente las Escrituras. Amén. Entonces, vamos a leer nuestro manual. Dice, es obvio. Yo creo que cada cristiano crea que la Biblia es la revelación de Dios. Porque Dios ha escrito su palabra ¿para quiénes? ¿Para los ángeles? ¿Para otras personas o para nosotros? Para nosotros la dejó. Entonces la Biblia, dice ahí, es la única dirección que tenemos para la vida. La Biblia es la única ¿qué? Dirección que tenemos para la Biblia. La gente, como dice en Romanos, la gente aún que no tiene la ley, ¿qué dice? Actúa bajo la ley porque Dios las escribió en sus corazones. Amén. Dice, entonces, vemos claramente que el mundo está regido también por la palabra ¿de qué? De Dios. No nada más aquí, afuera también, la palabra de Dios rige y gobierna este mundo, sin lugar a dudas. Entonces, el único estándar, dice el manual, que tenemos para el comportamiento es la Biblia. También nuestro manual para el comportamiento es la Biblia. Como lo vimos en la lección pasada, también es nuestra única autoridad. Entonces, la Biblia es la dirección para nuestras vidas, es el estándar de comportamiento, es nuestra autoridad. Lo repetimos, la Biblia es la única dirección que tenemos para nuestra vida, es nuestro estándar de comportamiento y por último, nuestra autoridad. Hay otras cosas que pueden aprenderse de la vida y que nos ayuden en la vida, pero no tienen la autoridad de la palabra de Dios. Hay cosas en esta vida que sí nos van a ayudar,
que incluso no estamos en contra de eso, pero la palabra de Dios tiene la autoridad. Hay cosas que te ayuden, pero la única que es autoridad en nuestra vida y para vivir correctamente, la única que es autoridad es la Biblia. Cuando la Biblia habla, es la misma voz de Dios hablándonos. Esto quiere decir que es la autoridad y se convierte entonces para nosotros y debería convertirse para nosotros un estándar de vida. Hermano, ¿la Biblia para ti es un estándar de vida? Hazte esa pregunta. La Biblia para ti es como, bonitos mensajes. Si estamos en si pensamos eso de la Biblia, estamos mal. Estamos mal. La Biblia es nuestra autoridad. Vemos que hoy en las redes sociales se utiliza mucho, que mandan mensajes entre ellos, se utiliza mucho, aquellos que están expuestos a eso, se utiliza la Biblia como amuletos, como buenos deseos, hay bendición en la Biblia, sí, pero nosotros, sí hay bendición, pero para nosotros es la autoridad. Mi pregunta hacia ustedes, hermanos, ¿la Biblia es la autoridad para ti? Si es la autoridad para ti, vivamos como dice la Biblia. Vivamos para obedecerla, vivamos para estudiarla, vivamos para meditar en ella. Es nuestra autoridad. ¿Cuántas veces hemos fallado y hemos pecado y sabemos que es pecado porque la Biblia dice eso? No hagas eso y nosotros por propia voluntad hacemos lo contrario. Ahí estaríamos mal porque entonces no creemos que la Biblia es autoridad. Si tú vienes a esta iglesia, aquí la autoridad es la Escritura para que nos haga vivir, para que vivamos para la gloria de Dios, para que gocemos de Él para siempre, mi hermano. No hay mayor gozo que estar en la presencia de Dios. No hay mayor gozo que el conocimiento de Dios. Dice, como leíamos en el Salmo, está su delicia, en su palabra está su delicia. Haya en la Escritura tu delicia, vive para ella y que no sea un pesar, porque entonces estás viendo la palabra de Dios simplemente como un peso. Entonces nosotros nos deleitamos en ella al conocerla, meditarla. Amén. Hay algunos cristianos que leen todo tipo de libros en vez de la Biblia. Y decimos que ellos estudian acerca de la Biblia, pero ellos en realidad no estudian la Biblia como tal. Lo primordial para nuestras vidas es estudiar la palabra de Dios. Una vez más lo digo, un libro sano, que esté basado bajo la autoridad de las Escrituras es bueno, mi hermano. Pero nuestra prioridad sobre el libro es estudiar ¿qué? La Biblia. Dios habla a través de ella. Ahora bien, hay otros buenos libros que hablan a través de los hombres, con énfasis también en las Escrituras, la aplicación y la interpretación. Pero pónganme atención, mis hermanos, no hay sustitutos para la Biblia. ¿Qué? No hay sustitutos para la Biblia. Así que la vida del cristiano debe haber una meditación diaria en la palabra de Dios, porque esto es crítico. Muy bien, es crítico. Vamos ahora al cómo. ¿Cómo conocer la Biblia? ¿Cómo conocerla? Entonces vamos al final de esta lección, vamos a hacer ejercicios, mis hermanos. Entonces esté preparado porque vamos a hacer ejercicios sobre versículos, cómo hacerlos. Y aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Entonces, el cómo aprender y aplicar la Escritura a la vida es algo que cada cristiano debería saber. Esta lección vamos a cubrir 5 formas de hacer la Biblia nuestra. Vamos a ver 5 formas de hacer la Biblia nuestra. Y las vamos a tener. ¿Cuántas son? 5. ¿Cuántos dedos tienen en sus manos? 5. Va a ser un ejercicio. Y vamos a la primera que es escucharla.
Ahí está en su manual, ahí lo tiene usted. Estoy leyendo el manual, abajo de algo gris, dice el cómo aprender a aplicar la escritura en la Biblia es algo que todo cristiano debe saber. ¿Ya lo tiene? Porque los veo algunos anotando, pero ya lo tienen. Estoy sobre del manual. Entonces vamos a cubrir 5 formas de hacer la Biblia suya. Número 1, escucharla o escuchando. Número 2, leyendo, estudiando, memorizando y meditando. Yo le pongo ahí está en el manual, dice, yo le pongo la primera letra de lo que es y así yo me lo he aprendido. Dice ELEM, con doble M, ELEM, ¿ok? Pues la primera es ¿qué? Escuchar, la L, leer, otra E, estudiar, y siguen las 2 M, memorizar y meditar. Entonces, lo voy a decir, son 5, ¿ok? Y yo le pongo eso yo hago este ejercicio para aprendérmelos, digo, ELEM, ¿ok? Escuchar, la E de escuchar, la L de leer, la otra E de estudiar, la otra M de ¿qué? De memorizar, y la última, que es una de las más importantes y que la que tenemos que hacer en todo el transcurso del día, meditar. ELEM. Bueno, no es algo así esotérico, no, nada más hice ahí un, ¿cómo le llaman? Un acróstico, es lo que hice, y así me memorizo en lo muy personal estas partes, ¿verdad? Entonces, dice, compare esos 5 métodos de aprendizaje de las Escrituras, como les decía, con sus dedos de las manos. Si usted agarra la Biblia con sus dedos, es fácil aprender a agarrarla. Dice, pero a medida que utilice más sus dedos, su comprensión en la Biblia se volverá más fuerte. Si una persona, volvemos a decir, si una persona escucha, lee, estudia, memoriza y luego medita en las Escrituras, la comprensión de sus verdades son firmes. ¿Qué haces, hermano? Y los que nos dicen los pastores y lo que nos instruyen los pastores y los hermanos, lee tu Biblia. Oh, ¿será suficiente a través de eso? ¿Será suficiente solo leerla? Ya vimos que no, ¿verdad? Aquí vamos a aprender a estas cosas, a escuchar, a leer, a estudiar, a memorizar y una de las más importantes, la que va a dar soporte a eso, a meditar, hermanos. Y estas serán parte de su vida. Sigo leyendo el manual. Así como se necesita el dedo pulgar en combinación con cualquier otro dedo para completar su agarre, así la meditación, es lo que le decía, la importancia de la meditación. Así la meditación combinado con el escuchar, el leer, el estudiar, el memorizar, es esencial para la comprensión de la palabra, por la comprensión de la plena palabra de Dios. Vamos a ver el soporte bíblico, ¿verdad? Vamos a ver porque en la Biblia dónde dice esto, ¿verdad? Número 1, escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a Romanos 10, 17, un versículo muy conocido. Dice la palabra de Dios así. Así que la fe es ¿por qué? El oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? El oír, la fe es por el oír. Vamos hacia arriba, hermanos, al 14. Oír, oír. ¿Cómo veniste a Cristo si no es a través de el oír?
14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no? ¿Qué dice ahí, hermanos? No han oído. Entonces, ¿y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Escuchar. Tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a crecer en Dios? Dios dejó 3 medios, que aquí también hacemos referencia mucho en ellos. Dios dejó 3 medios para que crezcas, para que tengas una vida de crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces muchos dicen, es que no crezco, hermano, aplicas esto, es que si en este lugar parece ser que dependiese de otra persona para que tú crecieras. Hay mucho de ti, mi hermano. ¿Qué Dios ha dejado para que crezcamos? ¿Qué son 3 cosas? Díganmelas ustedes. Siempre las decimos, ¿qué? La oración, la lectura de la palabra, y nos falta uno, y congregarnos. Aquel que no viene dice, ¿cómo quieres que ser? No vienes, hermano. Oye, que tienes que ser instruidos. No, que la gente no quiere ser instruida. Quiere crecer espiritualmente a través de las enseñanzas de alguien que sea, no sé, muy elocuente, hermanos. Podemos caer en doctrinas falsas, en maestros falsos. ¿Por qué? Porque no meditamos. Número 1, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. Diría un hermano, ¿quieres oír la voz audible de Dios, hermano, de verdad? Sí, hermano. Lee más fuerte la palabra y oirás la voz de Dios. Ahí está, esto es lo que tenemos. Bien, entonces, número 1, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos con el segundo, que es leer la Escritura, leer la Biblia. Está en su manual. Vamos a Apocalipsis 1:3. Si me acompaña. Apocalipsis 1:3 dice así la palabra de Dios. A ver, bienaventurado ¿qué? El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo que se acerca. Bienaventurado el que lee, hermano. Yo dije la lección anterior, si llega alguien a tu vida y te dice a ti, hermano, te dice, oye, ¿sabes qué? He lidiado con este pecado y llevo 1 año, 2, 5 años y no puedo con él. ¿Cuál sería qué exhortación le darías, hermano? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Fuerte, hermano. ¿Qué le falta? Leer. Bueno, es una combinación, sin lugar a dudas, también la oración, pero no primordial es leer. ¿Cómo va a orar correctamente si no conoce al Dios? La prioridad es conocer, es leer. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué te ha pasado, hermano? Te falta exposición a ella. Y después de que seas expuesto, revela tu pecado. Entonces ve y ora y pídele ayuda a Él. Amén. Arrepiéntete y pídele ayuda a Él, pero siempre sé expuesto. Amén. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Hermano, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú lees? Entonces dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee. Nuestra prioridad es leer. El punto anterior, y los que oyen la palabra de esta profecía, y no simplemente se queda en eso, sino que las guarda. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
Cristo viene por su iglesia y Él quiere una iglesia sin arrugas, limpia. Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, llevamos 2 puntos, hermano. Espero que tú los tengas, que los estés guardando en tu mente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué versículo dimos para la parte de escuchar, hermanos? Romanos 10:17. A fin que la fe viene por el oír. Muy bien, número 2, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Tú le vas a decir, hermano, a alguien instruir, hermano, tu obligación es leer la Biblia. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda, lo que en ella está escrita, porque el tiempo está cercano. Vámonos al siguiente, muy importante. Quizás el cristiano común esté expuesto a estas 2, escucha y simplemente lee. Vamos a una tercera que nos falta, hermanos. Que te falta, que es necesidad. Número 3, estudiar la Biblia. Estudiar. ¿Qué versículo tenemos? Unos hermanos de la primera iglesia. Hechos 17:11. Vamos a la escritura de Hechos 17:11. Dice la palabra de Dios, incluso aquí antes de predicar, citamos este versículo. Bueno, lo citábamos, pero este es muy importante. Dice, está comparando a dos iglesias, los de Tesalónica y los de Berea. ¿Ok? Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes? Los de Berea. Pues recibieron la palabra con toda, ¿qué? Solicitud. Los de Berea recibieron la palabra ¿con qué? Con toda solicitud. ¿Qué hacían ellos? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Si estas cosas eran así. Entonces, estos de Berea recibieron con solicitud la palabra, la recibieron. Estos judíos la recibieron. ¿Ellos conocían el Antiguo Testamento? Sí, lo conocían. ¿Quién les predicó a ellos, a los de Berea? Pablo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Nosotros conocemos las Escrituras, nosotros conocemos el Antiguo Testamento, entonces vamos a escudriñar, hermanos, lo que está diciendo Pablo con el Antiguo Testamento, con lo que está diciendo Pablo con el Tanakh. Vamos a compararlo. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Todos los días escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Dice el 12, así que creyeron muchos de ellos. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas también, de distinción, y no pocos hombres, ¿verdad? Entonces, muchos creyeron. No solo leerla, hermano, no solo escucharla, sino estudiarla también. ¿Sino qué? Estudiarla. ¿Para qué? Para creer. Muchos de ellos creyeron. Estudia tu palabra, medítala. Si no la entiendes, hermano, tenemos muchos medios. Hay hermanos, te puedes acercar y medita. Yo le doy gracias a Dios porque veo y algunos van, se llevan sus apuntes, sus versículos y allá en casa siguen estudiando, como decía ellos, para ver si es verdad, para comprenderlo aún más eso. Entonces llevamos 3 obligaciones para el cómo acercarnos a la Biblia, cómo tenerla, cómo hacerla la nuestra. Número 1 es escucharla, número 2 es leerla, número 3 es estudiarla. Vamos al número 4 y luego vamos a meditar, nos vamos a detener en cada punto más adelante. La siguiente es memorizar la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú, hermano?
memorizar la palabra de Dios. Para esto vamos al Salmo 119 del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su qué? Su camino. Ahí viene la respuesta. Con guardar ¿qué? Su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar su palabra. ¿Qué es guardarla? Es tenerla. ¿Qué hiciste con ella? Es memorizarla. Este es un claro ejemplo, ¿verdad? Muchos cristianos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree más tenga vida eterna. Ok, ya está ahí. Pero si tú vas a Romanos 8, yo he ido y para que sigan conociendo unos que sí que decimos ser cristianos, que no meditan, y yo sigo, más Dios muestra y no saben qué sigue más adelante. Yo tengo que seguir, Dios muestra su amor para con nosotros, en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿mande? ¿Cuál? El que estamos leyendo ahorita está en su manual y está del punto memorizar la palabra, y es Salmo 119. Ahí lo tenemos, ¿no? Del 9 al 11, ahí lo tienen en su manual. Memorizar la palabra de Dios. 119, del 9 hasta el 11. Ahorita vamos en el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice, con todo mi corazón que te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú si estás lidiando con el pecado, hermano, ¿qué te está faltando? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Te dedicas tiempo a memorizar la palabra de Dios, hermano. Esto nos ayuda a no pecar contra Dios. Tienes problemas y a veces te enojas, y a veces antes también yo me enojaba. ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué pasaba esto? Yo sé que estoy mal, pero ¿por qué? Hermano, dice ahí la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Igual que les había dicho, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 119, otra vez 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memoriza la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios. Y vamos a terminar, gracias a Dios nos dio el tiempo exacto. Entonces, último, meditar en la Biblia, está en su manual, el versículo está en su manual. Meditar en la Biblia. ¿Qué dice? ¿En qué versículos está ahí? Salmo 1, 2 al 3. Salmo 1, 2 al 3. Ya no lo sabemos, mis hermanos, lo leímos hace ratito. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita. Vamos otra vez. Ya escuchaste la palabra de Dios, ya leíste la palabra de Dios, ya estudiaste la palabra de Dios, ya la memorizaste la palabra de Dios, ¿qué va a hacer tu espíritu? Se los garantizo, mis hermanos, vas a estar en todo el día meditando. Entonces esto se aplica así en mi vida. Entonces es esto. Con razón pasa esto. Con razón está pasando esto en mi vida. Con razón está pasando esta situación, mi hermano. Y estás ahí, y ese versículo estás meditando porque ya lo escuchaste, ya lo leíste, ya lo estudiaste, ya lo memorizaste, y ahora ahora para que sea tuyo, vas a estar meditando en él de día y de noche. Es, mi hermano, tu anhelo pararte y decir,
me quedé en esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de ti? ¿Qué sigue conocer de Dios? ¿Sí, hermano? Entonces yo les voy a hacer, agarren su manual, pero esto lo tienen que hacer ustedes, mis hermanos. Se los pido de favor. Vamos una vez más. Vamos a dar, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios para hacerla nuestra? Son 5 cosas y quiero que me digan el soporte, o sea, que nos digan dónde está en la Biblia. No tan solo, tengo que, número 1, tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya tenemos el primero, escuchar la palabra de Dios. El ¿se acuerdan que yo le dije? Sigue la L, leer. ¿Dónde dice la Biblia que la tienes que leer? En Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas que en ella está escrita. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca de Cristo. Muy bien, vamos muy bien, mis hermanos. La tenemos que escuchar, la tenemos que leer. Algo muy importante. Sigue la otra E. Estudiar. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Y ese qué verso dirías? Hechos 17:11. Vamos a comparar los de Tesalónica, los compara Pablo con los de Berea, ¿verdad? ¿Qué decían? Que recibían la palabra, ¿qué? Con toda solicitud y escudriñaban diariamente las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Entonces ya tenemos leer la palabra de Dios. Número 2, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar como los de Berea. Número 4, memorizarla. Y para eso tenemos a unas palabras que se le dan a los jóvenes, ¿verdad? Salmo 119, del 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar su camino, sino guardando sus palabras? Con todo mi corazón te he buscado. Dice hermosamente la palabra de Dios, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. ¿Para qué? ¿Con qué fin lo vas a guardar? Para no pecar contra ti. Y por último, meditar la palabra del Señor. Meditar, eso está muy fácil. ¿Salmo qué? 1, del 2 al 3. Bienaventurado el varón, sino que en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Habrá mucha gente, muchos cristianos que están en peligro? Yo te hago esta exhortación, hermano. Ahora que tú lo sabes, esta lección, y con esto terminamos, esta lección, el meditar la palabra de Dios, Josué 1:8. Nuestro hermano está diciendo Josué 1:8, que dice la palabra. También inicia como con una bendición, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Meditar la palabra. Entonces ahí en la parte de meditar en la palabra de Dios pueden poner Josué 1:8. Amén. Con eso terminamos, hermanos, y nos vemos el próximo domingo a las 11.